Vamos como todos los jueves con el micro de la Sociedad de Cirugía de Salta y en esta oportunidad nos visita el doctor Pedro Caeiro, quien es especialista en cabeza y cuello, integra por supuesto la Sociedad de Cirugía de Salta y vamos a charlar sobre tiroides y otras patologías, otras cuestiones vinculadas a su especialidad. Doctor Caeiro, buen día, ¿qué tal? Gracias por venir. La cuestión de la tiroides en nuestra provincia es muy habitual, ¿no? Por esto de que tiene que ver con la falta de determinados elementos químicos, ¿no? Y sí. Tenemos tendencia a desarrollar bocio, coto, como le dicen en el norte. Sí, en realidad nació como una enfermedad por la falta de yodo en el agua, y las leyes de iodación de la sal salen de los estudios del doctor Oñatibia. Así es. Que es el gran aporte que hizo Salta, el doctor Oñatibia, a la población, a la sociedad. Acá y en todos los lugares, no somos el único lugar que tiene. Se le agrega la sal. Agua. Las leyes de iodación de la sal salieron de los estudios realizados en Salta, leyes mundiales, por eso las sales son iodadas. Igualmente, estas enfermedades tiroideas relacionadas con la falta de yodo fueron desapareciendo precisamente y fueron presentándose, esto es muy dinámico, fueron presentándose estas otras enfermedades, entre ellos el nódulo tiroideo y los cánceres tiroideos, que son enfermedades que son más frecuentes en las mujeres, en relación 4-1 con los hombres. 4-1. Y es todo un tema que está en discusión. Ahora, en el año 2025, han salido las últimas guías de la ATA, por ejemplo, de la Asociación de Tiroides Americana, donde se dan las guías del manejo del nódulo tiroideo específicamente para cáncer. Entonces, uno tiene que diferenciar... Que están acá. Que están en el cuello. Bien. La glándula tiroidea es una glándula única que se encuentra en el cuello. Por eso se le ha echado la culpa muchas veces. El problema más grande que se le echa la culpa que se le echa a la tiroides es el tema de los trastornos de peso, trastornos de alimentación, que en realidad es un poco falso, pero tiene otros Pero aspectos. Tiene mucha incidencia la tiroides en distintas patologías en el organismo, ¿no? Tiene que ver con el crecimiento de las uñas, del pelo, los ciclos menstruales, incluso la posibilidad de quedar embarazada en una mujer. Regula muchas funciones del organismo, ¿no? Totalmente, regula muchas funciones del organismo. Generalmente produce síntomas sutiles. Bueno, el hipotiroidismo, que es la enfermedad más frecuente, produce síntomas sutiles, pero trae problemas que pueden terminar siendo serios en mujeres jóvenes, la pérdida de embarazo, trastornos menstruales, la caída del cabello, por supuesto que son cosas relacionadas. Y después, el manejo de estas enfermedades hay que diagnosticarlas. No es tan complejo, en principio, y por eso han aparecido, por ejemplo, hoy en los recién nacidos se hace, entre los dosajes que se hacen por ley en los niños, es la TSH, porque esa es una enfermedad que también fue muy prevalente hace muchos años, hace 30, 40 años, 50 años, que es el cretinismo, que está relacionado, que es el hipotiroidismo congénito. A partir de ahí también nacieron estos dosajes por ley obligatorios en todos los recién nacidos para detectar, porque es una enfermedad que si vos la detectás en el nacimiento y le provees al bebé la levotiroxina, no genera ningún tipo de daño. Claro. Como que revertís ahí en ese momento. Exactamente. Son chicos que nacen sin tiroides, no tienen, que si vos no lo detectas lleva un retraso madurativo muy importante, y que si vos lo tratás, evitás esta enfermedad, que es una enfermedad grave. Eso se hace en toda institución de salud, en todo lugar en todo el país es ley. Se dosan, entre otras sustancias, el fenilcetonuria y otras cosas, y la TSH para detectar que el recién nacido no tenga hipotiroidismo. Y en caso que no llegue a desarrollarse una gravedad del cuadro, es cierto que solamente se regula tomando una pastilla por día y lo tenés que hacer de por vida, por supuesto, pero con eso es suficiente, ¿se controla bien? Sí, se controla perfectamente bien. La hormona que uno toma externa es análoga a la que produce la glándula, es igual. Entonces, es lo que yo te decía antes, no es una enfermedad de tratamiento muy complejo, y requiere solamente tomar una pastilla por día. Sin duda vas a estar enfermo toda la vida, porque es una enfermedad que no se cura, el hipotiroidismo, pero se trata y uno hace vida perfectamente normal. Claro. Claro, pero hay que tener la pastilla. Sí, por supuesto, hay que saber que la levotiroxina, hay que saber que tenés el hipotiroidismo y
dar la pastilla. Y hay que No, controlar. lo que pasa es que yo digo, en estos contextos de crisis siempre hago la pregunta económica, digamos, dentro de esto, porque vos decís, a todos los niños que nacen en instituciones públicas de salud se le otorga, se le da, o públicas y privadas, ¿no? Que no nacen fuera que no nacen en casa, que ese es otro tema, que hay mucho nacimiento en casa. Sí, pero igualmente yo creo que para esto no lo sé, pero creo que para la inscripción al registro tienen que estar hechos estos análisis, ¿no? El registro, o sea, en el momento que vos vas a inscribir el chico, te van a pedir esto. Yo creo que Claro. se hace en todo, está previsto para que se haga Bien, todo por ley. bueno, claro, digo que estas dosis no falten nunca. No tienen que faltar nunca, por supuesto. En los niños, por supuesto, en el desarrollo. Una persona adulta que deja de tomar la levotiroxina va a sentir los síntomas del hipotiroidismo o va a empezar a sentir que es cansancio, el insomnio de noche, te dormís de día, la caída del cabello, trastornos menstruales en las mujeres, y en realidad no va a pasar nada y se revierte en el momento que vos tomas la levotiroxina. Bien, el En los niños es cansancio. distinto. ¿Y yo no tendré hipotiroidismo? Y no te controlaste, tenés Tengo que mucho controlar. pelo. Entonces, Eso contradice. no vas a tener. No hay problema acá. Ujú. Pero- Ahora, ¿cada cuánto hay que Se me repetir dio- el estudio? Es un estudio de sangre, ¿no? Del TSH para Se hace- detectarlo. ¿Qué es lo recomendable? Porque uno puede estar tratado, ¿no? Y puede tomar conscientemente la pastilla todos los días, pero la hormona puede tener variaciones, ¿no? Y hay que regular por ahí las dosis. Sí, eso depende del estadio de la enfermedad, porque generalmente esto no es una enfermedad del todo nada. El hipotiroidismo es una enfermedad progresiva en la cual tu glándula sigue produciendo hormona, entonces vos vas otorgando externamente lo que falta de tu organismo hasta que la glándula deje de producir. Esto requiere controles. Ujú. Generalmente, que es una pregunta muy importante lo que hacía, los controles nunca son antes de los 45 días de un cambio de dosis, por Ajá. ejemplo, de que uno empieza. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que requiere el metabolismo de la hormona tiroides. Hacer controles entre medio no tiene mucho sentido porque el resultado no va a ser fidedigno. Claro. Después de 45 días. Exactamente. Yo, por ejemplo, si vos llegás al consultorio y yo te cambio la dosis de la levotiroxina, no te hago el control antes de los 45 días porque sé que el resultado no va a ser fidedigno. Claro. Eso se llama calibrar la dosis. Digamos. Ujú. Uno va- Hasta que el organismo, digamos, Exactamente, regula. para llevar. ¿Y cada cuánto hay que repetir el estudio? ¿2 veces al año? ¿3 veces Si al año? si uno está normal, digamos, si yo te hago el estudio y venís con una dosis adecuada de levotiroxina, eso depende del tipo de enfermedad, pero en general pueden ser 3 meses, 6 meses, pero lo normal es 2 veces al año de control suficiente en un paciente que viene estable, digamos que no hay cambios en la dosis Ujú. y nada de eso. Ajá. Hablemos de los casos más graves. ¿Cuándo se vuelve quirúrgico y la necesidad de retirar la glándula tiroidea, con todo lo que eso implica? Claro, la tiroides te da estas dos enfermedades, una enfermedad médica, metabólica, relacionada con la producción de la levotiroxina, y una enfermedad anatómica, estructural, que son los nódulos tiroideos, que es un capítulo distinto, digamos, Ujú. en esto. Los nódulos tiroideos, en general, se los estudia con ecografía y punción. No es muy complejo, necesita gente capacitada para hacer esto, tanto los especialistas en diagnóstico por imágenes como los patólogos, que nosotros tenemos muy buenos acá en Salta. Ujú. Y se lo estudia al nódulo dependiendo de la ecoestructura, por eso es muy importante el especialista en diagnóstico por imágenes. Uno podría empezar no punzándolos si son menores a 2 centímetros Ajá. o a 2,5 centímetros y controlarlos. Son benignos y malignos. Y con depende. ecografía un buen ecografista puede determinar con bastante precisión si son benignos o son malignos, se acercan a ser benignos o a ser malignos o no. Entonces, por eso, esto es lo que yo les decía antes, muy dinámico y uno los va controlando. Entonces uno ve los nódulos, no todos los nódulos son quirúrgicos, hay Ajá. muchos nódulos que se pueden controlar. Hoy en día se acepta inclusive nódulos pequeños de menos de 1 centímetro sospechosos de ser malignos, Ujú. se acepta lo que se llama vigilancia activa, o sea, de controlarlos. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Todos los avances en patología tiroidea han sido siempre mucho en menos, porque siempre se fue viendo que se hacían cosas más agresivas de lo necesario. Ajá. Entonces, esto ha ido cambiando con el tiempo. Por supuesto que requiere de equipos consolidados, de gente que trabaja y que van todos para el mismo lado y aceptando estas guías internacionales que
que ojo, Salta fue pionera en esto, sino que terminaron teniendo impulso, como todas las cosas que pasan, de centros de más complejidad, extranjeros. ¿Y por qué eso. fuimos pioneros? ¿Por Oñativi o por cosas más recientes? Por Oñativi y por cosas más recientes también. Acá hubo muchos avances en la patología. Por ejemplo, aquí en Salta, mucho antes que apareció una clasificación de los nódulos tiroides que se llama clasificación de Bethesda, que es una clasificación patológica, histopatológica, que en Salta ya se hacía desde tiempos antes. Era una clasificación más burda, pero muy cercana a lo que se publicó en Bethesda en el año 2009. Ahí Salta ya llevaba más de 15 años. ¿Hay algún referente para nombrar de los...? Sí, en patología el doctor Montero Albi, el doctor Arach fueron pioneros en estos exámenes patológicos. O sea, ellos anticiparon una categorización que después fue la que se... Salta detectó antes que en el mundo esto, que se operaban pacientes con nódulos tiroideos que quizá andarían bien sin operarlos. O con cirugías que más... te sacan, Doc, si quiere un poquito tiene agüita, te sacan la mariposa, te sacan un lado de la mariposa. Hoy se acepta eso, la cirugía mínima es lo que se llama hemitiroidectomía, que es sacar la mitad de la mariposa, la mitad de la glándula. La tiroide es una glándula única que tiene dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo. En relación al centro es la tráquea, está montada sobre la tráquea, parece una monturita sobre la tráquea. ¿Y sigue funcionando igual si se retira la mitad? No siempre, pero uno lo que busca es eso, es que hacer una lobectomía. ¿Por qué? Porque la cirugía es el postoperatorio es más tranquilo, el riesgo de hipocalcemia o de hipoparatiroidismo es cero, y tenés una buena chance de que el paciente no tenga que tomar la levotiroxina. No todos, a veces no es suficiente con media glándula, pero en muchos pacientes sí lo es. Se acepta también el autoexamen. Por supuesto, los síntomas se van a ir dando cuenta y lo importante es hacer la consulta médica y siempre a tiempo, ¿no? Para todas las patologías, desde luego. Pero ¿hay alguna forma de autoexaminarse para tratar de detectar nódulos, inflamación de la glándula? ¿Alguna irregularidad? La autodetección, la glándula tiroides es una glándula que está en el medio del cuello y cuando tiene nódulos mal emplazados me refiero, empiezan a ser visibles. El paciente, eso suele ser un motivo de consulta, que hay que el paciente se nota el nódulo. En general, no se usa la autopalpación como se usa en la mama y eso en tiroides, pero esto suele ser un motivo de consulta. Otro motivo de consulta es muchas veces en el contexto de otros estudios, por ejemplo, de Doppler del cuello, de los cardiólogos, nos llegan pacientes con nódulos tiroides detectados en contexto de otra cosa. En general, los nódulos tiroides no duelen y no generan muchos síntomas, inclusive los cánceres. Por ejemplo, los cánceres pueden producir cambios en la voz por invasión del nervio recurrente. Eso sería un síntoma detectado por el paciente que tiene que llamar la atención, por supuesto. Pero en general suelen ser bastante indolentes, no dan mucha sintomatología. Claro. ¿Y un cambio de voz que es radical? El cambio de voz, sí, por lesión recurrencial, sí, te deja lo que se llama una voz bitonal, que es una voz ronca. Las cuerdas. Cuando se afecta una cuerda vocal, en realidad no es la cuerda vocal, es el nervio recurrente que inerva la cuerda vocal y la paraliza. Al estar afectado el nervio se paraliza y eso produce trastornos de la voz que suelen ser permanentes, que se recuperan con alguna rehabilitación, pero no 100%. Nos decía al comienzo el doctor Caeiro que se hacen estudios desde recién nacidos porque puede ser hereditario, pero ¿hay factores que también puedan provocar el mal funcionamiento de la glándula? No, hábitos, por ejemplo. No, en general no está estipulado eso, no está descrito que algún hábito pueda afectar el funcionamiento de la glándula. Sí, lo que se ve es que hay algunas pastillas, por ejemplo, algunos compuestos de naturistas o homeopáticos, en general, que se usan para bajar de peso habitualmente, que tienen hormona tiroidea, y eso puede producir hipertiroidismo, trastorno de la tiroides, que en algún aspecto podrían ser peligrosos. Pero en realidad no es que hay un hábito que afecte el glándula, porque uno en el momento que deja de tomar estos comprimidos o algo, la función tiroidea vuelve a la normalidad. Ajá. Después hay también una relación, por lo menos en el imaginario popular, que el hiper y el hipotiroidismo causan falta de peso o exceso de peso, ¿no? ¿Esto es cierto?
a cuál corresponde cada uno? Sí y no. En teoría el hipertiroidismo es flaco y el hipotiroideo es gordo. Eso no es así, no es taxativo. Es cierto, la hormona tiroidea es una hormona catalítica, que cataliza un montón de funciones y hay una tendencia de aumento de peso con el hipotiroidismo y una tendencia a la pérdida de peso con el hipertiroidismo. Pero en realidad, para aumentar de peso, uno tiene que consumir calorías, digamos. O sea que no es solamente culpa de la pobre tiroides. Claro, de hecho, soy gordo porque tengo Pero hay gente, ¿no? que yo le doy la segunda, que hace y come un poquito y nada, y no sé de dónde sacan tanta... o mienten. Es muy difícil. No, y termina con la medicación, se ordena, hasta el ánimo, un montón de cosas se acomodan. El ánimo. ¿No? Es verdad, sí. Sí, por supuesto. El hipotiroidismo, en general el hipertiroideo es intolerante al calor, transpira mucho, es hiperkinético, es flaco y todo eso. El hipotiroideo, todo lo contrario, es hipokinético, tiene intolerancia al frío. Es más gordito también. Hipo porque le trabaja menos, bajo. Hipotiroides, trabaja de menos. Produce depresión, Y perde más. llanto fácil. El hipotiroidismo aumenta todos estos síntomas y produce depresión por sí mismo, que mejoran, por supuesto, cuando uno lo medica. Y el hipertiroidismo, que esto es muy, muy raro, yo he visto alguna vez, puede producir psicosis, puede producir trastornos psiquiátricos muy relacionados. El hipertiroidismo. El flaquito. El exceso del flaco. El flaco. Sí, puede producir. Está loco. Es muy raro eso. No está loco. No, pero no puede producir, llegar. no. Se pone como loco. No es eso. Puede llegar a producir algún tipo de trastorno psiquiátrico, como el hipotiroidismo produce depresión. Pedro, respecto de que las mujeres son, en la mayoría de los casos, 25% hombres, el resto mujeres, ¿no? Aproximadamente la proporción que se da. ¿Cómo influye la menopausia en la mujer con estos cambios hormonales también, ¿no? Porque el organismo se revoluciona, así como con la pubertad y la adolescencia, ¿no? Eso es una pregunta muy importante. En realidad, eso manejan mejor las endocrinólogas que nosotros, pero en realidad los síntomas de hipotiroidismo se superponen con muchos síntomas de la menopausia. Entonces, en la paciente hipotiroidea cuando empieza la menopausia, si no está bien controlado el hipotiroidismo, le puede pasar mucho peor de lo que debería, por el solo hecho de estar hipotiroidea. Se juntan. Bueno, yo he visto mujeres llover. Llueven. Claro. Sí, yo también lo paso, pero digamos, vi la transpiración así, bien. Profusa. Sí. Sí, los síntomas, el climaterio es un tema de discusión muy grande. No todas las mujeres lo pasan igual, digamos. Eso se discute mucho, lo tengo entendido, en el tema de que hay pacientes que necesitan tratamiento y otros pacientes que no necesitan tratamiento hormonal. Se discute mucho el tratamiento hormonal, se discutía con el riesgo de cáncer de mama, que después dijeron que no. Bueno, hay toda una discusión que eso sería un tema interesante para desarrollarlo. Y que es de mi interés particular. Sí. Nada que ver porque yo soy muy, muy joven. Te falta mucho todavía para eso. Jóvenes. Nada que ver con... sí, estoy en esa edad. Por último, de mi parte, Pedro, ¿hay algún factor que pueda despertar la enfermedad, la patología, o se manifiesta de por sí? O sea, mi pregunta es si hay algo que incide también en disparar el problema tiroideo. En realidad tampoco está establecido eso. Se cree que todas o muchas enfermedades pueden ser disparadas por factores ambientales o estados de ánimo, tipo de personalidades o estrés. Pero en realidad no hay una relación, no se pudo establecer nunca una relación directa con eso. Eso uno lo ha visto en la experiencia. Yo he visto en situaciones de estrés pacientes que aparecen con enfermedades como diabetes. Generalmente las enfermedades digestivas se las relaciona más porque son mucho más cercanas. Entonces la relación de la gastritis o de los conos irritables es mucho más directa. ¿Por qué? Porque hay una causa-efecto mucho más cercana y más fácil. Pero en realidad siempre se habla de esto, pero nunca se pudo establecer una relación directa entre la enfermedad y la situación de estrés o tal o cual
Cuando hablábamos del colon sí se dijo que era una enfermedad más de la época, de la modernidad, de la ciudad, del estrés. De los hábitos alimenticios, sí. También mucha comida procesada, ¿no? Sí, el colon, en realidad el cáncer de colon está relacionado también con la comida procesada y todo esto. Y el estrés, pero en la tiroides, lo que yo te digo, uno cree que sí, en realidad las enfermedades tiroides son enfermedades autoinmunes, o sea, son... el mecanismo es la autoinmunidad, que sí deberían tener una relación o podrían tener una relación con el estrés o como disparador, no como único factor de producción de la enfermedad, pero sí como disparador. Ajá. Bueno, el doctor atiende en el Hospital Oñativia, allí, como decíamos, es un centro de referencia mundial, ¿no? En materia de tiroides. Personas con o sin obra social pueden asistir. Mucha gente que venía, no sé ahora con la disposición del gobierno provincial y ahora nacional de cobrarle a los extranjeros la atención, cómo están llevando adelante el tema de turnos, ¿no? Que siempre ha sido muy complicado porque la demanda siempre es alta, ¿no? En el Oñativia. ¿Cómo se están organizando con eso para las personas que quieran consultar? Por así? Nosotros atendemos, hacemos consultorio normalmente, tenemos una demanda alta, es cierto. En el hospital con el tema de los extranjeros, nosotros seguimos atendiendo a los extranjeros. Yo estoy apartado del tema administrativo, digamos, no desconozco el coso, sí sé que seguimos atendiendo. No, pero venían mucho por la fama, ¿no? La bien ganada que tiene la Oñativia. Vienen por el prestigio, sí, por supuesto, vienen por eso, vienen buscando una calidad de atención. ¿Puedo hacer una pregunta política? Otra, porque ya Oñativia es emergente de una sociedad específica. En ese momento, el doctor Oñativia, ¿pudo ser posible la emergencia de ese doctor Oñativia por un sistema dado? ¿A qué podemos atribuir esa genialidad? O el caso de él es no había nada y él... No, yo creo que pertenece a una clase de personas que tienen algo especial en cuanto a investigación y cosas. Muy difícil determinar que posiblemente supo canalizar el problema que había, detectarlo y poder ofrecer soluciones. Yo creo que tienen cierta genialidad. La genialidad pasa por ahí. Es cierto que él tuvo, fue ministro de Salud de la Nación, un militante radical, pero yo creo que él ya era un tipo que venía con su prestigio, o sea, no es que una cosa llevó a la otra, sino que él venía con eso y fue muy, muy útil, fue un aporte muy, muy grande el cual hizo. Yo creo que la genialidad de él pasó por ahí, son cosas que es cierto que uno depende del lugar donde está, del momento en el que está, pero uno tiene que tener la genialidad, la inteligencia para aprovecharlo y canalizarlo. Claro. Eso, ¿no? Y además muy comprometido, políticamente hablando, perteneciente al Partido Radical, a la Unión Cívica Radical, ministro de Salud de la Nación, y también impulsaba durante su ministerio, si no me equivoco, la ley de patentes, ¿no? de medicamentos, también, muy polémico y discutido. Le costó mucho. Le costó mucho, claro. Le costó a él, le costó a Elía. ¿Y hoy a quién le estaría pasando? Bueno, hoy a nadie. No se ha vuelto a plantear, ¿no? Por lo menos como lo hizo Oñativia. Nadie quiere. Doctor, gracias por haber venido. Miembro de la Sociedad de Cirugía de Salta también, en el micro que presentamos todos los jueves. Lo esperamos en otra oportunidad, cuando sea, porque son temas que a la gente le interesa y mucho, por cierto. Bueno, vamos a compartir la pausa, Fedra. Gracias, Doc. Vamos. La última, ya seguimos.